4 de la mañana, 55 minutos. Mucha atención. Murió esta madrugada Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial que había sido blanco de un atentado el 7 de junio pasado en el sector de Modelia, en Bogotá. Lamento interrumpir la programación. Miguel Uribe, confirma la Fundación Santa Fe de Bogotá, no logró superar la última crisis, la de este fin de semana, provocada por una hemorragia en su sistema nervioso central. Así que pésima noticia para arrancar este día. Lamento interrumpir. Miguel Uribe Turbay, 39 años de edad, precandidato presidencial, senador de la República, fue asesinado, murió esta madrugada, pasada las 2 de la mañana. La Clínica Santa Fe de Bogotá alista un comunicado de consenso con la familia de Miguel Uribe, la esposa que ha sido tan activa que inclusive anoche había puesto un mensaje en sus redes sociales informando de que había logrado superar la crisis, que obviamente son crisis que van y que vienen. Miguel Uribe Turbay murió esta madrugada en Bogotá, plenamente confirmado. Será notificada la opinión pública a través de un comunicado que emitirá la Fundación de Santa Fe pasada las 6 de la mañana. Hace 8 horas, Néstor, buenos días. No son buenos días, eso es solo un saludo, pero ella había puesto a través de sus redes sociales que ha sido el canal para comunicar con toda la franqueza el estado de salud de Miguel Uribe Turbay. Decía María Claudia Tarazona, decía: recibo con amor y gratitud la solidaridad y el cariño de todos los colombianos y de todas las personas en los distintos lugares del mundo por la salud y evolución de Miguel. En días pasados, Miguel enfrentó una nueva situación que, con su fortaleza, la oportuna atención de sus médicos y sobre todo la ayuda de Dios, está superando y hoy se recupera y está estable. Todo el proceso tiene sus dificultades, pero seguimos adelante confiando en todo su equipo médico, en la inmensa generosidad de Dios y en la Virgen María, que no lo desampara nunca. Era lo que había escrito María Claudia Tarazona, repito, antes del desenlace fatal de esta madrugada. El expresidente Álvaro Uribe, ya notificado, está escribiendo en este momento en su cuenta en Twitter: el mal todo lo destruye. Mataron la esperanza, que la lucha de Miguel sea la luz que ilumine el camino correcto de Colombia. Uribe, Álvaro Uribe, que es el jefe natural del Partido Centro Democrático y que era quien había llevado a Miguel Uribe a ese partido, lo había puesto a encabezar la lista al Senado en las elecciones parlamentarias de hace 3 años. Este es el desenlace, Néstor, después del último comunicado, que fue el 9 de agosto, el sábado 9 de agosto a las 12:20 de la Fundación Santa Fe, diciendo que las últimas 48 horas su estado clínico había revertido, es decir, que había retrasado, se había devuelto Miguel Uribe, diciendo que regresaba a una condición crítica en la Fundación Santa Fe y que había requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y la sedación profunda para contribuir a su evolución. La verdad, María Camila, es que no logró superar la etapa de despertarse, que era en lo que estaban los médicos desde hace 15 días, muy lentamente, después del coma inducido, por supuesto, en el que estuvo en estos 2 meses. Miguel Uribe Turbay fue un luchador. Era pues una de las cartas fuertes de la promesa, fue secretario de gobierno de Bogotá, fue senador de la República, hijo de Diana Turbay, asesinada también por el narcotráfico. Ahora, digo también porque Miguel Uribe, el principal sospechoso, es Iván Márquez y su grupo de disidentes de las FARC. Él y la gente de Iván Márquez, que se esconden en Venezuela, cuyo gobierno, el de Maduro a propósito, es el nuevo motivo este fin de semana de la defensa del presidente Gustavo Pero fíjese, Petro. Néstor, que a propósito de esto, de los responsables, los que dieron la orden, el gobierno del presidente Gustavo Petro cree una cosa completamente diferente. Este fin de semana el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, desestimó que esa organización, la Segunda Marquetalia, tuviera el poder o tuviera por lo menos la posibilidad de hacer un atentado como el que se hizo en contra del senador Miguel Uribe. Decía en su momento el comisionado Patiño que no creía que el Zarco Aldinever estuviera detrás de este atentado que ya deja 6 personas capturadas. El principal, ese muchacho, el sicario de 14 años de edad, Néstor, que está privado de la libertad, que está bajo la custodia de la Fiscalía y que ya ha aceptado parcialmente la responsabilidad. Y el segundo más importante, alias El Costeño, que es el hombre de la logística, ese hombre de los tenis rojos que se vio en los videos de las cámaras de seguridad, que fue el que siguió muy de cerca al sicario y el hombre
hombre que organizó y el hombre que repartió los dineros para que finalmente acabaran con la vida, como ya se confirma, Néstor, de Miguel Uribe Turbay. Fue un contradictor del gobierno del presidente Petro. Presentamos la emisión de Mañanas Blue y enseguida la gran transmisión, por supuesto, alrededor de esta noticia de la muerte, el asesinato esta madrugada de Miguel Uribe Turbay. Una sociedad con más verdad tiene más poder. Los periodistas se deben a los ciudadanos. La información es de todos. Amanece en Colombia. Y aquí están los hechos más importantes. Arranca Mañanas Blue. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días para quienes no estaban atentos, para quienes apenas están despertando. Atención, les informo, murió esta madrugada pasada a las 2 de la mañana Miguel Uribe Turbay, que era senador precandidato presidencial en la lista de aspirantes presidenciales del Centro Democrático. No resistió su cuerpo la última etapa de la crisis en la Fundación Santa Fe de Bogotá, que alista en este momento comunicado alrededor de la muerte de Miguel Uribe. Su esposa María Claudia, sus hijas, su niño Alejandro, que era el menor, que paradójicamente tiene la misma edad que tenía Miguel cuando la madre de Miguel, Diana Turbay, fue asesinada a comienzos de los años 90 por Pablo Escobar. Escobar, el gran narcotraficante de Colombia, que la secuestró y después la mató. Desafortunadamente, un signo trágico sobre la familia. Miguel Uribe Turbay era una de las grandes proyecciones de los candidatos a futuro en la política de Colombia. Tenía 39 años de edad, estaba próximo a los 40, era pianista, tocaba acordeón, tocaba guitarra, tenía una fundación relacionada con el ajedrez que había sido su pasión de niño. Fue secretario de gobierno en Bogotá, había sido cercano en algún momento del alcalde Enrique Peñalosa, de quien fue también el candidato a la alcaldía de Bogotá en las elecciones del 2018. Miguel Uribe Turbay murió esta madrugada en la Fundación Santa Fe de Bogotá después de 2 meses batallando con balas en su cabeza y en su pierna, todas graves, que le desencadenaron un coma profundo del que no logró salir nunca. Los médicos lo estaban tratando, lo intentaron despertar, no resistió Miguel Uribe Turbay. Lamento mucho comenzar esta semana con esta muy mala noticia, la muerte, repito, por atentado hace 2 meses de Miguel Uribe Turbay. Una verdadera tragedia, me da un inmenso dolor estar al frente de esta transmisión, lo conocí. Era un hombre decente en la política en Colombia, asesinado por el narcotráfico o por disidentes de las FARC, tema sobre el cual hay diferentes hipótesis. Están capturados el costeño, el sicario, el niño, el muchacho de 15 años, que fue quien activó la pistola en el sector del Golfito, en el barrio Modelia. Una investigación que en 2 meses, también hay que decirlo, ha dado resultados, María Camila, y que tiene ya a 6 capturados por las autoridades en Colombia. Los 6 capturados, el principal y el primero en toda la cadena de capturas, Néstor, es ese muchacho que es el autor material del atentado, el sicario Tians, que es Juan Sebastián. Está también Carlos Eduardo Mora, que es el conductor del vehículo en el que llegó el sicario, Catherine Martínez, alias Gabriela, que es la mujer que dentro de ese Spark le entrega el arma al menor, William González, que es el hermano, que es el coordinador de la ruta de escape, y está Elder Arteaga, alias El Costeño, que es el hombre, Néstor, que tiene conexiones en el departamento de Caquetá, donde están todas las pistas o muchas de las pistas de cómo fue que se dio la orden y de cómo fue que se consiguió el dinero para finalmente perpetrar este atentado. Y el Chiqui, que fue el último, Néstor, el que se entregó voluntariamente, porque también hay que decirlo, se han entregado y otros han sido capturados por la Fiscalía en esta investigación que ha avanzado. Había escrito el presidente Gustavo Petro apenas ayer en su cuenta de Twitter lo siguiente: el senador Miguel Uribe Turbay es hoy, antes que nada, un ser humano vivo. En su estado no debe ser manipulado por nadie. Se trata de lo fundamental, la dignidad humana. Un mensaje que sacó de la nada porque Miguel Uribe estaba en la crisis, sin citar ninguna referencia. El presidente Gustavo Petro, que no era, por supuesto,
la primera vez que escribía ayer sobre la suerte de Miguel Uribe. Ese mensaje tiene respuesta, Néstor, del abogado Víctor Mosquera, que es el abogado de la familia del senador Miguel Uribe, que le responde con una palabra. Miserable, le dice al presidente Gustavo Petro, Néstor, porque nadie entendió qué quería decir el presidente, nadie entendió ese mensaje sobre Miguel Uribe, que se produce, minutos después de que la Fundación Santa Fe confirmara el estado crítico al que había regresado, porque no había soportado, como usted bien lo dice, esa fase de despertar. El presidente Petro seguramente va a ser notificado en cualquier momento de esto que les estamos informando, que es la muerte de Miguel Uribe, una pésima manera de comenzar esta semana. Bienvenidos, es un gusto saludarlos, son las 9 de la mañana, las 5 de la mañana. Las 5 de la mañana, 6 minutos, hoy es lunes, 11 de agosto. Se aguantó algo más de 2 meses Miguel Uribe. Estuvimos esperanzados de que de pronto se salvaba. Había una inmensa incertidumbre de si iba a resistir su sistema neurológico, si iba a resistir la carga de semejantes disparos. No aguantó desafortunadamente. Es la noticia del momento, comenzamos, pero hay otras muchas noticias en Colombia que desarrollamos enseguida. Bienvenidos, 5 de la mañana, 6 minutos, lo está confirmando su familia, María Claudia Tarazona, su esposa, toda la familia Turbay, lamentando la familia de Miguel Uribe y la familia Turbay, nieto del María Claudia Tarazona, Néstor, la esposa de Miguel Uribe, anoche había hecho una invitación pública y formal para toda esa gente que de manera espontánea y voluntaria los estaba acompañando con oración. Hoy a las 7 de la noche estaban citados para hacer un rosario, un santo rosario por la paz de Colombia y por la salud de Miguel Uribe Turbay. Iba a ser transmitido, Néstor, por supuesto se cancela, a través de la cuenta de María Claudia Tarazona, que se convirtió en ese canal oficial para que los colombianos conocieran cuál era la evolución, el estado de salud de su esposo. Una mujer que en estos 2 meses dio muestra de estar a su lado, de enorme valor, de enorme resiliencia. Ya les vamos a contar lo que pasa en este momento en la Fundación Santa Fe. Mala noticia para comenzar esta semana. Aquí están los titulares, las noticias del momento, lo más importante de este día en Colombia y en el mundo. Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue. Atención, después de 2 meses del atentado, falleció a las 2 de la mañana en la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El senador Uribe Turbay no logró superar la hemorragia en el sistema nervioso central, complicación que lo ha llevado nuevamente a una condición crítica de su estado de salud. El presidente de la República, Gustavo Petro, se fue enfrente defendiendo a Nicolás Maduro después de que el gobierno de Estados Unidos aumentara a $50 millones la recompensa que ofrece por su captura. Además, el gobierno de Donald Trump anunció acciones militares internacionales contra el narcotráfico internacional, entre ellos el del Tren de Aragua y el denominado Cártel de los Soles, que involucra a políticos, chavistas y militares. El presidente de la República, Gustavo Petro, dijo estar de acuerdo con la política antinarcotraficante propuesta por su homólogo Donald Trump, pero sobre la base del respeto a la soberanía nacional. Dijo que sin el aval de los países es una agresión a Latinoamérica. El mandatario reiteró que su gobierno ha recibido apoyo de Nicolás Maduro y el general Padrino, ministro de Defensa venezolano, para derrotar los grupos narcotraficantes de la frontera con Venezuela. Tras salir en defensa de Nicolás Maduro, el presidente Petro invitó a los gobiernos de Estados Unidos y a Venezuela a coordinar las acciones contra el narcotráfico de manera multinacional y coordinada, sin menoscabo de la soberanía nacional. Estas palabras del presidente Gustavo Petro generaron rechazo en todos los sectores políticos y gremiales y sociales del país. Hasta tuvo respuestas de congresistas estadounidenses. La representante republicana María Elvira Salazar le dijo al presidente Petro que defiende a Maduro porque comparte también el mismo historial de vínculos con guerrillas y organizaciones criminales. Por su parte, el gobierno de Perú presentó una nota de protesta formal a la Embajada de Colombia expresando su más firme y enérgico rechazo al sobrevuelo de una aeronave colombiana en espacio aéreo nacional. El sobrevuelo se presentó el jueves mientras miembros del gabinete de la administración de Dina Boluarte se encontraban en la isla de Santa Rosa y el gobierno colombiano conmemoraba el 7 de agosto en Leticia. La presidencia publicó en su portal de asistentes la hoja de vida de Rosa Villavicencio, quien actualmente se desempeña como canciller encargada. Esto quiere decir que ahora asumirá como canciller en propiedad. Anoche se registró un sismo de magnitud de 4.9 en el Valle del Cauca con epicentro en el municipio del Dobio. No hubo daños materiales ni heridos.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, finalmente sí irá a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta relación con el carrusel de la contratación en Bogotá. La Procuraduría inhabilitó por 9 años a 12 funcionarios de la alcaldía de Daniel Quintero por presuntas irregularidades en la ampliación de un contrato con Metroparques. El Consejo Superior de la Judicatura designó a 3 magistrados adicionales adjuntos para que apoyen la labor de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con el fin de que los magistrados titulares puedan concentrarse en la apelación de la condena contra el expresidente Álvaro Uribe. El Ejército y la Policía lograron la liberación del exsecretario de Planeación de Arauca, Elkin Acosta, y 2 miembros de su esquema de seguridad, quienes habían sido secuestrados por el ELN. Las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada fueron catalogadas como un grupo armado organizado por parte del Gobierno Nacional. Eso significa que ahora el actuar de la fuerza será en el marco del derecho internacional humanitario, incluso se pueden bombardear. El presidente de la República, Gustavo Petro, informó que su gobierno se ha iniciado conversaciones de paz en el exterior con el autodenominado ejército gaitanista, conocido como el Clan del Golfo. Tras 5 días de bloqueo, las vías de Boyacá quedaron despejadas. El Gobierno Nacional y los campesinos parameros llegaron a un acuerdo y acordaron levantar el cierre del puente de Boyacá. La inflación anual en Colombia fue de 4.90%, lo que significa que se ubicó por debajo de la cifra registrada en julio de 2024, pero sí se subió si se compara con junio de 2025, cuando se ubicó en 4.82%, según reveló el DANE. María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, confirmó en las últimas horas la muerte del precandidato presidencial por parte de... según el último parte médico, que habla de un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se unirá con el presidente ruso Vladimir Putin el próximo viernes 15 de agosto en el estado de Alaska. En resultados de la sexta fecha de la Liga Colombiana de Fútbol, Medellín derrotó 1-0 a Llaneros, Fortaleza y Deportivo Pereira empataron 0-0, Envigado y Junior igualaron 1-1. Con este resultado, el equipo barranquillero lidera la tabla general con 14 puntos. Ampliación de estas y más noticias en blueradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas Blue. La felicidad está en los pastelitos cuando prueban mi empanada o disfrutan mis deditos. La felicidad sí existe. Ricarina, rica harina. Yo soy muy feliz cuando frito esos churritos, la barbita, pan de queso, pan de yuca, buñuelito. Ricarina, la harina oficial de las cosas más ricas de la vida. Otro producto de Organización Solarte. Ricarina, rica harina. ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. Ahora son las 5 de la mañana, 13 minutos. Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro INVIMA. Esta es Blue, más que radio. Se está despidiendo desde su cuenta en redes sociales María Claudia Tarazona, que cuelga el siguiente mensaje dirigido a Miguel con una bella fotografía de Miguel Uribe. Es mayor María Claudia que Miguel, ¿no? Tuvieron una muy bella relación, se conocieron hace muchos años. Ella ya había Se conocieron cuando él estaba haciendo campaña al Consejo de Bogotá y ella lo acompañó, ella hizo parte de su equipo de trabajo. Néstor, recuerde esa bella entrevista que le hicieron en Los Informantes en Caracol Televisión, donde ella contaba cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo fue esa relación con Miguel y cómo él insistió y cómo la conquistó, a pesar de que ella tenía 3 bellas hijas, Néstor, que también se convirtieron en hijas de Miguel Uribe Turbay. Después se casaron, tuvieron a Alejandro. Se despide María Claudia con las siguientes palabras: siempre serás, y pone una bella fotografía con Miguel. Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor. Gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame,
que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz, amor de mi vida. Yo cuidaré a nuestros hijos. Mensaje de María Claudia Tarazona. Miguel murió hace un par de horas largas en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y ya están organizando allí, están poniendo las vallas en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Un periodista de Blue Radio, Felipe García. Hola Néstor, sí señor, mucho silencio es lo que se vive a esta hora aquí en las instalaciones de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde recordemos Miguel Uribe duró un total de 2 meses y 4 días. En este momento el equipo de prensa del senador y precandidato que falleció, como usted me ha mencionado desde muy temprano, pasadas las 2 de la mañana de hoy, está aquí organizando todos los temas logísticos. Volvieron a poner las vallas, Néstor, que en un momento fueron instaladas, recordemos, por esta noticia que conmocionó a todo el país el pasado 7 de junio de 2025, cuando Miguel Uribe Turbay fue víctima de este atentado sicarial por parte de este joven de apenas 15 años, alias Tiance, que recordemos, fue capturado en ese mismo momento luego de dispararle al precandidato y senador allá en el Parque El Golfito de la localidad de Fontibón. Esta mañana muy temprano, incluso su equipo de prensa que confirmó el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. En este momento, como le menciono, ya hay otra vez un dispositivo de seguridad instalado por parte no solo de la Fundación Santa Fe, sino también de la Policía Metropolitana de Bogotá para organizar todos estos temas logísticos, Néstor, porque se prevé que en el transcurso del día lleguen a estas instalaciones de la Fundación Santa Fe cientos y cientos de personas, esas mismas personas, Néstor, que acompañaron desde el primer día aquí en las instalaciones de la Fundación Santa Fe a Miguel Uribe Turbay. Recuerde usted que acá instalaron un altar que con el pasar de los días fueron retirando, pues justamente por seguridad de la clínica, teniendo en cuenta que había cientos de velas aquí en las instalaciones. En un momento esas velas se incendiaron y por ende les tocó quitar ese altar que estaba instalado. Sin embargo, como le comentó, ya hay un dispositivo de seguridad, ya llegó la policía militar, ya llegó el ejército, ya llegó también la Policía Metropolitana de Bogotá, instalaron todas las vallas y pues justamente estamos esperando a que el equipo de prensa, la familia de Miguel Uribe, salgan a dar las primeras declaraciones confirmando justamente eso, su fallecimiento que ocurrió hoy, recordemos, pasadas las 2 de la mañana aquí en la Fundación Santa Fe. El único mensaje que tenemos hasta el momento de la familia es ese que usted acaba de leer de María Claudia Tarazona, en el cual se despidió de una manera muy conmovedora y muy sentida de su esposo Miguel Uribe Turbay. Sí, así es, muy conmovedor. Bello el mensaje de María Claudia, que es la esposa. La Alcaldía Mayor de Bogotá informa, dice, lamenta profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, que murió, que fue baleado hace 2 meses, recuerden ustedes, ese trágico sábado 7 de junio, cuando a las 3:30, 4 de la tarde, en un acto político en el occidente de Bogotá, fue baleado por un sicario que después resultó un muchachito, un niño de 15 años, contratado por el costeño, y ahí vamos en la investigación, que tiene diferentes patas. La investigación apunta, por un lado, a disidentes de las FARC o, en cualquier caso, a grupos organizados en el mundo de la criminalidad. No hay vínculos con el gobierno. El presidente Gustavo Petro todavía no se pronuncia esta mañana, pero durante estos 2 meses ha emitido muy diversos pronunciamientos sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay, que no tenía la seguridad en el momento del atentado, la requerida. No tenía la seguridad de un precandidato presidencial, apenas un par de escoltas, uno en el carro, otro con Miguel Néstor, Uribe. Es que de momento y hasta lo que se conocía, todo apuntaba a que este atentado tenía el carácter de político, porque la fiscalía y la fiscal del caso fue muy clara cuando dijo que era por ser de oposición, que era por su gira como precandidato presidencial, y el presidente Gustavo Petro, Néstor, se dio por aludido sin que nadie estuviera responsabilizando a su gobierno en ese momento, cuando la fiscalía de manera clara y contundente dijo que era por razones o por motivos políticos. No llegaba a los 48 años, los iba a cumplir en enero del año entrante. 40 años, corrijo. Tenía 39 años, debía cumplir el 28 de enero del año entrante 40 años de edad. Un hombre muy joven, con una carrera política prematura, había sido secretario de gobierno de Enrique Peñalosa. Peñalosa, que ya muy temprano esta mañana escribe en su cuenta en Twitter: me duele infinitamente la muerte de Miguel, no tengo palabras, todas mis condolencias para su familia. Qué pérdida para Colombia, y es cierto,
fue concejal, fue candidato a la alcaldía de Bogotá, a pesar de su muy clara juventud, fue senador de la República y estaba intentando pavimentar una candidatura presidencial. Mateo Piñeros. Miguel Uribe Turbay nació en Bogotá en 1986, en una familia en la que se respiraba política. Su abuelo era el expresidente Julio César Turbay y su madre la reconocida periodista Diana Turbay, quien fue secuestrada en 1990 por los extraditables y posteriormente asesinada en cautiverio. En ese momento, Miguel ni siquiera había cumplido los 5 años de edad. Yo he conocido a mi mamá a partir de las historias de otras personas, especialmente de mi familia. Pues sin duda era un ser espectacular, una mujer generosa, solidaria, buena mamá, buena hermana, buena hija, excelente profesional, pero creo que lo que más me llena de amor es precisamente el cariño y el amor que nos tenía mi hermana. Miguel Uribe Londoño, el padre del senador, fue concejal de Bogotá y también llegó al Congreso en el Partido Conservador. Esta historia de su familia fue la que llevó a Miguel Uribe Turbay a interesarse por la política. Muy joven aprendí a no ser indiferente. Yo tenía 4 años y medio cuando fue el último día que vi a mi mamá que quería y creía en la paz en Colombia. Arriesgó todo lo que tenía, incluso sus hijos, por una causa. Y finalmente aprendí que nos toca esta violencia a todos. Yo viví lo que hoy estoy viendo en las noticias, lo que estamos viviendo en el Catatumbo, en el Chocó, en el Cauca, lo que me cuentan los colombianos a cualquier parte en la que voy. Pero además, muy temprano en la vida aprendí que liderar implica servir. Es por eso que Uribe Turbay decidió estudiar Derecho y posteriormente hizo una maestría en Políticas Públicas y otra en Administración Pública. Después inició su carrera política como concejal de Bogotá por el Partido Liberal. A los 26 años, en 2014 fue elegido presidente del Consejo y en 2016 fue secretario de Gobierno de Bogotá durante la alcaldía de Enrique Peñalosa. Ya en el año 2018, Uribe decidió lanzarse a la alcaldía de la capital. Ustedes este 27 de octubre deben decidir quién va a conducir la ciudad por los próximos 4 años. Son en las calles muchos, la mayoría, los que dicen que consideran que nuestra propuesta es la mejor para el futuro de sus hijos. Yo los quiero invitar a que voten por convicción, sin miedo. Que si ustedes comparten nuestra propuesta, se mantengan firmes, porque juntos vamos a ganar. Bogotanos, avancemos juntos. Uribe Turbay logró más de 426.000 votos, respaldado por una gran coalición de partidos y ocupó el 4º lugar en la contienda electoral. El 13 de marzo del 2022 fue elegido senador como cabeza de lista del Centro Democrático y arrancó su carrera legislativa en julio del mismo año, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la oposición y manteniendo un discurso sobre la defensa de la democracia, las instituciones y la seguridad. Yo invito a todos los líderes de los diferentes sectores políticos, la oposición, la independencia y en general, para que conjuntamente demos un mensaje de unidad y esperanza y se tome una decisión unificada sobre la consulta popular. Se necesitan cambios, se necesita un mejor futuro, pero no destrucción. El pasado 20 de octubre, Uribe Turbay anunció su intención de llegar a la presidencia. Lo hizo por medio de un video en sus redes sociales. De esta manera se convirtió en uno de los precandidatos del Centro Democrático que buscaba dirigir al país desde el 7 de agosto del 2026. Quiero anunciar que he tomado la decisión de ser candidato a la presidencia por el Centro Democrático. Voy a liderar un poderoso movimiento que convoque a todos los colombianos de bien y que gane las elecciones en 2026 para que en Colombia vuelva la seguridad. El 26 de mayo, Uribe Turbay participó en el debate del Centro Democrático en Blue Radio. Allí dio puntadas de algunas de sus propuestas, ideas e ilusiones sobre nuestro país. La paz no implica impunidad, la seguridad tampoco más violencia. El único camino para la paz es la seguridad. No permitiremos que sigan reescribiendo la historia o invirtiendo los valores, volviendo a los verdugos salvadores o a las víctimas victimarios. Yo perdoné, pero no olvido. El perdón me ha hecho fuerte. Conmigo se acaba la impunidad. Estoy convencido de que Colombia tiene futuro y lo vamos a construir juntos. Conmigo vuelve la seguridad. El sábado 7 de junio, antes del atentado en su contra en Fontibón, hizo su último pronunciamiento en redes sociales. Ministro que firme el decreto convocando a la consulta popular, lo demandaré por prevaricato.
Primero la Constitución, primero el pueblo colombiano. En su vida personal, Uribe Turbay se consideraba un hombre cercano a su familia. En 2016 se casó con María Claudia Tarazona, con quien tuvo a su hijo Alejandro. Tarazona fue una de las primeras personas en llegar al hospital tras el atentado. Estuvo acompañándolo hasta el último minuto. A todas las personas que se han unido para orar por la vida de Miguel, quiero darle las gracias a cada uno de los colombianos que ha sido solidario conmigo, con mis hijos y con mi familia. Y les pido a cada uno de ustedes que sigamos en oración fuerte. Miguel Uribe Turbay falleció en Bogotá a los 39 años. Recibió un disparo cuando se encontraba en un evento público en Fontibón mientras le hablaba a los habitantes del barrio Modelia. Uribe fue sometido a una intervención quirúrgica, pero a pesar de los esfuerzos del equipo médico y de las oraciones de todo un país, Uribe no logró superar esta situación, que en este momento enluta a toda la nación, a una Colombia que clama por el fin de la violencia política. Que volvió la violencia política. Mateo, gracias. 5 de la mañana, 25 minutos. Y es cierto, Miguel Uribe no solo era un senador, no era solo un precandidato presidencial, era uno de los grandes opositores del gobierno de Gustavo Petro, un hombre duro en la oposición, un hombre también respetuoso, que fue abandonado por el gobierno, que no le dio la seguridad necesaria. Miguel Uribe tenía 39 años, su mamá, Diana Turbay, fue víctima de las balas de Pablo Escobar. Su familia ha estado metida, ha sido víctima de la violencia de diferentes maneras, la misma violencia que termina con la vida de Miguel Uribe, que murió esta madrugada pasada a las 2 en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El mensaje de María Claudia, tal vez el más conmovedor, están escribiendo ya diferentes actores políticos, el expresidente Álvaro Uribe, el principal de ellos, Uribe, que con Peñalosa habían sido tal vez los dos grandes mentores en la corta carrera política de Miguel Uribe. Fue secretario de gobierno, ahí descubierto por Enrique Peñalosa, y después senador, llevado ahí a encabezar la lista del Centro Democrático. Mensajes del expresidente Álvaro Uribe. María Camila. Néstor, sí, es el expresidente Álvaro Uribe Vélez el primero tal vez en anunciar, en comunicar la muerte, y dice: el mal todo lo destruye, mataron la esperanza, que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia. Ese es el mensaje que pone entonces el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Néstor, también hay mensaje de la hermana de Miguel Uribe, de María Carolina Hoyos, que también a través de su cuenta en Twitter está poniendo un bello mensaje acompañado de una fotografía sobre Miguel Uribe Turbay. Es un mensaje que pone ella en las redes sociales, ya se lo voy a leer. Es el mensaje de despedida, es el mensaje de su hermana, que también había sido... María Carolina era la hermana mayor de Miguel, de un padre diferente. Miguel Uribe, María Carolina Hoyos, hijos ambos de Diana Turbay. María Carolina fue, Ricardo, tal vez viceministra de Comunicaciones en el gobierno de Juan Manuel Santos. Claro, ¿no? Fue viceministra de Comunicaciones, Néstor, buenos días. Y había sido una persona que había tenido la fortaleza de acompañar en estos difíciles momentos a la familia, había sido un factor de cohesión entre las diferentes partes de la familia, entre la esposa María Claudia Tarazona y lo que significa la familia Turbay y también la familia Uribe. Escribe María Carolina: Miguel Guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe. Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos. Mami, nuestra abuela, porque hace apenas el 30 días de junio falleció doña Nidia había muerto Quintero. Doña Nidia Quintero, que era la abuela de Miguel Uribe. Mami, nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita, con el corazón roto, pero aferrada a mi fe. Me atrevo a decirte lo que jamás imaginé. Pensé que tú me despedirías a mí, era lo lógico. Vuela alto, Miguel de mi corazón, y descansa en paz. Gracias a todos los médicos y enfermeras, gracias a quienes oraron con fe, a quienes nos acompañaron en solidaridad y amor. Gracias a nuestra familia por permanecer unida en medio del dolor. Elevo todas mis oraciones al cielo por el consuelo de todos los que te amamos, especialmente por mi bebé Alejandro. Alejandro es el hijo de Miguel, que tiene 4 o 5 años.
Tiene 4 años, Néstor. Por mi bebé Alejandro, por María Claudia, ejemplo de fortaleza, y por Miguel, papá y Delia, verdaderos ejemplos de en todo el sentido de la palabra. Señor, dame fuerzas para seguir adelante. Miguel, hazme un favor. Dile a mi mamá que la amo. Me consuela saber que ahora están ustedes dos juntitos. Espero hacer los méritos para llegar donde ella, donde están ustedes, cuando me toque mi turno. Mi niño hermoso, te adoro. Hasta luego. Adiós. Mensaje de María Carolina Hoyos, mensaje también de María Claudia Tarazona. Ese mensaje está acompañado, Néstor, el de María Carolina Hoyos, de 3 bellas fotografías. La primera es ella con su mamá, con Diana. Está Miguel, pequeño, tal vez de la misma edad que tiene hoy Alejandro, su hijo, y ella siendo una adolescente. La segunda fotografía es ella besando a Miguel, y la tercera es ella también con su hermano, con Miguel. Hay mensaje, Néstor, también del abogado de Miguel Uribe Turbay, que dice: qué tristeza tan infinita. Colombia está de luto. Con la partida de Miguel se apaga una luz de inteligencia, disciplina, amabilidad, honestidad, verticalidad, sinceridad, fe y fuerza. Que Dios reciba en su santa gloria a uno de sus hijos predilectos. El contralor Carlos Hernán Rodríguez, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, diferentes mensajes. El expresidente Duque también, Néstor, escribe a esta hora en redes sociales: recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado con la unidad de propósito y patriotismo pleno. Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable. Senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, fue compañero además de bancada de Miguel Uribe. Senador Meisel, buenos días. Néstor, buenos días. Buenos días. Lo lamento, senador, porque tengo entendido que además tenían una gran relación personal, ¿verdad? Sí, lógicamente una persona con la que se comparte tanto tiempo uno ahí sentado al lado. Además, una persona de las calidades de Miguel. Era muy fácil cogerle cariño y pues lógicamente era muy fácil entonces terminar en una bonita amistad. Esto es muy triste, Néstor. Esto significa que este país vuelve a unas épocas demasiado duras, y de verdad que nada se justifica esto que está pasando. Esto termina uno con la fe reduciéndose, porque uno ve que este país no supera esta forma tan desgraciada de poder resolver sus problemas. Sí. Senador Meisel, vi alguna vez, y me contaba Miguel, de que habían hecho fuera de la relación política, porque eran compañeros del partido, del Centro Democrático, que usted y él cantaban y habían construido una relación personal alrededor de la música. Sí, alrededor de la música y muchos temas. Miguel era un tipo, joder, ya duele hablar así de pasado. Miguel era un tipo polifacético de esto. Sí. Jugaba ajedrez, jugaba deportes. La verdad es que era muy fácil, te repito, establecer una amistad con él, porque cualquier tema que a uno le interesara por fuera de la política, ibas a encontrar en él un buen contertulio, una buena compañía. Entonces era muy fácil ser amigo de él. Miguel jugaba ajedrez desde muy chiquito, y ya grande, entrado en la política, creó una fundación para ayudarle a niños marginados a jugar ajedrez y todo lo que significa entrar al mundo de ese juego, al mundo del pensamiento, al mundo de la ciencia del ajedrez. Usted creo que alguna vez lo acompañó a esa fundación, ¿verdad? No, a la fundación nunca alcancé a ir, pero sí pues conozco la historia de cerca, y él
tuvo un desempeño en el ajedrez competitivo, participó en infantiles y toda esta serie de torneos que se realizan. Representó a Colombia también internacionalmente, y ya cuando pues de pronto no ya abandonó el sueño profesional de dedicarse a eso, fue cuando montó la fundación y empezó a enseñar a niños vulnerables a aprender a jugar, y con la ilusión y con la herramienta además y la certeza de saber que eso aleja a la juventud de cualquier malos pasos. Senador, quiero que hablemos de... Iba a decir del ajedrez que Miguel era tan buen ajedrecista que tenía un elo, el elo es la calificación en el mundo del ajedrez, tenía un elo muy alto y en algún momento efectivamente pensó dedicarse al ajedrez. Imagínese usted. Tal era su amor por ese juego. Senador, le quiero preguntar por... Si se hubiese dedicado al ajedrez, hoy estuviera vivo. Pues es que esa es la dolorosa paradoja de que en Colombia, lamentablemente, hacer política sea una profesión de alto riesgo, como lo muestra el homicidio de Miguel Uribe, el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Este no es un homicidio, este es un magnicidio. Senador, quiero preguntarle por política, por cómo fueron los años en los que usted compartió curul con Miguel Uribe Turbay en el Congreso de la República. Sus posturas, su decisión en su momento en defensa de los valores que representaba su partido, el Centro Democrático. Mire, Miguel era un tipo estudioso, camellador, intenso con sus cosas, pero además era un tipo generoso, era un buen compañero. Y no se trata de hoy de la noticia, yo siempre lo he dicho y me hice amigo de él porque en el Congreso encontrar amigos de verdad es tan difícil, de encontrar buenos compañeros, de encontrar gente en la cual tú le puedas confiar proyectos en común y sacarlos adelante y que no te entierren un puñal por la espalda, es tan difícil. Y Miguel era un pelado con el que nos intercambiábamos información. Él me acompañaba a mí incluso en cosas en mi comisión, yo lo acompañaba a él en cosas de la suya, llegaba a apoyarnos ahora en lo de la reforma laboral, por ejemplo, que eso cuando la apelaron y nos cayó a nosotros inesperadamente en la Comisión Cuarta, que nadie esperaba ni quería que mandaran esa vaina para allá. El tipo iba con nosotros, nos apoyaba, duró, me acuerdo. Senador Meisel, siendo usted cercano, como era no solo política, sino personalmente a Miguel, ¿alguna vez hablaron de los riesgos de seguridad que tenía esta campaña? Nunca. Bueno, la campaña sí, como tal sí. ¿Pero él se quejó alguna vez de la falta de seguridad, por ejemplo? Es que Miguel, honestamente, yo creo que él pensaba que le podía pasar cualquier cosa menos en Bogotá. Creo yo que ese es como el análisis que de pronto se podría hacer. Yo la verdad es que es inexplicable lo que pasó, inexplicable tantas solicitudes de Miguel porque le reforzaran la seguridad y no lo hicieron. De verdad que uno no... Yo no logro entender esto y pues como usted entenderá, lo entiendo. Los momentos también son difíciles. Yo sé, senador Meisel, le mando un abrazo a usted, a la gente, a los amigos de Miguel Uribe. Gracias por acompañarnos y nos vemos seguramente en el sepelio de Miguel Uribe. Gracias. Gracias a ustedes. Primera reacción del gobierno de la vicepresidenta Francia Márquez. Escribe a esta hora la vicepresidenta Francia Márquez en sus redes sociales. Lamento profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. A su familia, amigos y seguidores les envío toda mi solidaridad en este momento de dolor. Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias sin importar la posición política.
Pueblo colombiano, dice la vicepresidenta, es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza. ¿Hacía cuánto, alguien tiene el dato, hace cuánto, Héctor, no había un asesinato de este nivel político? ¿Hace cuánto no mataban un candidato presidencial en Colombia? Desde los años 90, hace por 35 supuesto, ¿no? años. Tal vez desde la campaña del 89. 89, 90, en el 90 Sí. que fueron los homicidios de Carlos Pizarro, de Bernardo Jaramillo. Jaime Pardo Leal. Jaime Pardo Leal un poco antes, pero fue esa seguidilla de atentados cuando murió pues habían comenzado José con Antequera. Galán en el 89. Ah, bueno, Luis Carlos Galán, ni más ni menos. Pero Luis Carlos Galán fue en el 89 y Carlos Pizarro, claro, fue después, fue en el 90. Fue en el 90, cuando fue después de la firma del acuerdo de paz. Cuando Pues ya no- había comenzado incluso el ciclo electoral del 90. nos devolvimos- un decreto para poder nombrar un... De acuerdo. Nos devolvimos para quienes nos tocó eso en otra etapa de la vida, nos devolvimos en el tiempo. Otra vez, esta campaña electoral comienza con la tragedia del asesinato de un candidato presidencial. Bienvenidos para quienes están llegando. Debo informarles, esta madrugada murió en Bogotá Miguel Uribe, que era bogotano, que fue asesinado en Bogotá, que no logró sobrevivir en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Tenía 39 años, hijo de Diana Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay, que políticamente fue un contradictor de la izquierda del presidente Gustavo Petro. Héctor, tal vez por dos razones. Uno, porque era peñalosista, que ahí estaba un motivo de batallas permanentes con Gustavo Petro. Y dos, porque después fue uribista. Y ese fue el segundo tema de batallas políticas con el presidente Gustavo Petro. Así que era un símbolo en muchos sentidos de controversia política así es, en Colombia. Quizá fue uno de los mayores contradictores del presidente Petro durante su vida política, porque coincidió que fue concejal cuando Petro era alcalde y ahora senador cuando Petro era presidente. Entonces, en ambos casos le tocó el escenario en el que correspondía hacer la oposición, y Héctor, en ambas la hizo de la manera y representaba, más inteligente. Y representaba para el presidente Petro, no solo era uribista, no solo era peñalosista, sino que era nieto de Julio César Turbay Ayala, expresidente de Colombia, con quien el M-19 tuvo, por supuesto, en esa época, en la presidencia de Turbay, pues todas las diferencias del mundo. La época del Estatuto de Fue el Seguridad. gobierno en el que el presidente Petro estuvo preso, ¿no? Fue en el gobierno del... Entonces, del digo, expresidente Turbay. para Entonces efectos era casi políticos... un contradictor natural, Para digamos, efectos políticos... aunque tenían una diferencia de Miguel Uribe representaba todo lo que Petro odia: el turbayismo, el peñalosismo y el uribismo. Néstor, pero fíjate las 5 que de la mañana, 42 hace minutos. Hace dos meses, horas después del atentado contra Miguel Uribe, el 7 de junio, el presidente Gustavo Petro, en esa recordada alocución presidencial al filo de la medianoche de ese sábado, había dicho algo que sorprendió porque no lo conocía el país, y es que él aseguró que al final de sus días el expresidente Julio César Turbay fue de alguna manera una persona, si no cercana, por lo menos con quien no tenía una enemistad, y se lo atribuía incluso al papel que había jugado Diana Turbay, la mamá de Miguel Uribe, en las gestiones que había hecho por la paz, incluso y en los eso 90. seguramente era cierto, Ricardo, porque efectivamente Diana Turbay fue una persona que hizo esfuerzos por tratar de promover un proceso de paz con el M-19. Ella se reunió, en su condición de periodista primero, pero seguramente también en su condición de hija del presidente Turbay, con algunos de los miembros del M-19 tratando de buscar iniciar un proceso de paz. Así que es probable que algún grado de relación, digamos, o que la relación hubiese cambiado a lo largo de la vida, y al final de la vida del presidente Turbay hubiera habido algún grado de relación con el presidente Petro. Eso probablemente sea cierto. Por supuesto, no una amistad, ni mucho menos, pero algún grado de relación puede ser que haya habido, entre otras cosas porque el presidente Turbay y la familia Turbay, con ocasión del asesinato de Diana Turbay, pues dio unas muestras de entereza, de grandeza, de
de nobleza que siempre conmovieron mucho, porque realmente ellos estuvieron siempre dispuestos como a entregarse al sacrificio, como un poco era como si esto es lo que nos tocó y lo que nos toca hacer por este país, lo hacemos. Cuando estaba secuestrada Diana Turbay, recuerde usted, Néstor, que ellos siempre estuvieron diciéndole al gobierno de entonces del presidente Gaviria, usted es el que nos dice qué tenemos que hacer, nosotros no exigimos concesiones especiales ni privilegios especiales, lo que toque hacer, lo que ustedes digan que tenga que hacer, y desgraciadamente pues lo que tocó hacer fue entregar la vida de la mamá de Miguel. Esto realmente es una cosa, a mí particularmente me golpea Néstor, mucho. reacciona el presidente del Senado de la República. Yo debo decir que a mí también me golpea. Debo decir, era amigo personal de Miguel Uribe. Y me duele en el alma tener que estar al frente de esta transmisión informando de la muerte de un tipo con quien políticamente no necesariamente estaba siempre de acuerdo. Lo que puedo decir es que Miguel Uribe era un tipo decente, que pensaba con decencia y que pensaba con rectitud, que intentaba lo mejor y seguramente, en medio de estas batallas políticas eran naturales los desacuerdos y discutíamos políticamente y le hacía sugerencias y le contaba cosas y me contaba cosas. Así que me duele particularmente informarle al país esta mañana de la muerte de Miguel Uribe Turbay. Senador Daniel Briceño del Centro Democrático, concejal, perdóneme. Bueno, va a ser senador algún día. Sí, seguramente. Concejal Daniel Briceño, buenos días. Hola, Néstor, un saludo para usted, para toda la mesa de Blue Radio y para todos los que nos escuchan. Daniel Briceño es, como Miguel Uribe, uno de esos tipos que está en la masía, que está en la cantera. Y tengo entendido que tenía una relación con Miguel, trotaba con Miguel. Miguel también era atleta. Miguel era jugador, jugaba golf, tocaba acordeón, tocaba guitarra, era un hombre polifacético. Lamento mucho informarle, Daniel, de la muerte de Miguel Uribe. No, Néstor, para nosotros es muy doloroso. Yo tengo que decirlo y contarle al país. Yo estoy en el Centro Democrático por Miguel Uribe, quien fue el que hace unos 3 años me insistió de que fuera al partido, fue el que me dijo un día que yo ni siquiera creía que podía ser concejal de Bogotá, que yo tenía la madera, y él junto a Andrés Forero, que eran 2 grandes personas con las que tengo grandes relaciones en el partido, fueron los que me llevaron allí al partido, y pues a Miguel tengo un profundo agradecimiento. Lo conocí en la campaña de la alcaldía del año 2015. Yo era asesor de un concejal de Bogotá, de otro concejal en ese entonces. Él me llevó a su campaña, a la alcaldía, le ayudé. Y desde ahí siempre un amigo, una persona con mucha entereza, un profesional. ¿Y sobre cómo, todo una persona Daniel, ¿y cómo conoció usted a Miguel? Yo lo conocí yo siendo asesor. Yo era profesional más bien de un concejal durante el gobierno de Peñalosa. Él era secretario de gobierno. Y Miguel siempre tenía muy buena relación con todo el mundo. Saludaba a todo el mundo, se hacía amigo de todas las personas, sin importar si eran o no eran concejales de Bogotá. Y desde que él estaba de secretario de gobierno, pues él se acercó a muchísima gente, entre esos a mí. Y luego cuando se lanza la alcaldía de Bogotá, pues nos comenzó a llamar uno a uno. Y pues nosotros en medio de ese proyecto pues nos jugamos con él. Y ahí quedamos amigos, y él vio en nosotros, o vio en mí, pues una expectativa de poder hacer política. Yo ni siquiera lo creía. Yo por eso siempre a Miguel y a su familia le tendré todo el agradecimiento, porque fueron los que creyeron de primeras en este proyecto político. Concejal, ustedes habían compartido mucho desde ese momento, pero ¿cómo habían sido los últimos meses, las últimas semanas antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay? ¿Usted había hablado con él? ¿Qué le había expresado sobre las condiciones de la campaña? ¿Él le había expresado alguna preocupación sobre su seguridad? No, Miguel de la seguridad no hablaba mucho. Creo que lo dijo el senador Meisel. Él estaba muy tranquilo, sobre todo en Bogotá, que era donde naturalmente nos veíamos. Yo tuve la oportunidad de saludarlo en una bancaria un día antes del atentado en Cartagena, y él estaba muy tranquilo. La única preocupación de Miguel durante estos días era por la unidad del partido, por cómo generar consensos y cómo generar el mecanismo. Si algo lo tenía muy preocupado era cuál iba a ser ese mecanismo de elección del precandidato entre los 5 del partido. Yo personalmente siempre le dije a Miguel
que lo que había que buscar era la unidad. Hablábamos y discutíamos mucho sobre eso porque Miguel siempre me invitaba a su campaña. Yo le decía, no, Miguel, espera, busquemos la unidad. Miguel siempre fue muy comprensivo respecto a mi posición dentro del partido, pero él, y esa era su único pensamiento en ese entonces, era cómo logramos un mecanismo para elegir un precandidato de tal forma que el partido no se rompa, y luego cómo generar un mecanismo de tal forma que la oposición no se divida más. Esos eran los únicos pensamientos de Miguel. No me hablaba de seguridad, no nos hablaba de nada. Inclusive él se preocupaba mucho por mí, por mi tema de seguridad, por no tener esquema y demás. Él se preocupaba más por mí que por él. Y esas eran las conversaciones del tema de seguridad, hablando de su esquema, ¿él le planteó alguna vez alguna preocupación particular sobre la seguridad? No, Miguel siempre me decía, Daniel, que él me entendía mucho de mi posición política respecto de los esquemas de seguridad, pero pues que tuviera pues algunas precauciones, sobre todo en algunas zonas o en algunos sitios, pero él nunca nos expresó públicamente a nosotros de que él estaba amenazado, de que estábamos en un momento difícil. Siempre nos dijo que nos cuidáramos, que sabemos que estábamos pues pasando como país una coyuntura, que había pasado cosas en el pasado, pero lo que les digo, Miguel siempre veía esto como nosotros, antes de que pasara lo de Miguel, como si esto ya fuera una cosa del pasado. Por eso yo digo que esto es un fracaso generacional, la muerte de Miguel, porque volvemos nuevamente a un pasado, una generación. Nosotros, yo tengo 34 años, yo no recuerdo bien lo que pasó con candidatos presidenciales, más allá de lo que uno ha leído en la historia y lo que ha conocido. Nunca hemos vivido esto, y por eso lo digo y lo repito, es un fracaso generacional para el país. Sí. Daniel, ¿por qué terminaron ustedes dos, Miguel y usted, trotando juntos? Yo corría solo, él comenzó a correr después de mí. Entonces él que era muy competitivo siempre me dijo como, venga, necesito correr más rápido que usted, y me comenzó a invitar. Los domingos salíamos a correr 20, 22, 23 kilómetros por la ciclovía de Bogotá. Siempre damos casi la misma vuelta, desde la 72 con séptima hasta la 26, bajábamos por la 26, cogíamos la 50 y volvíamos a dar toda la vuelta. Hicimos varias carreras juntos. Yo aún sigo corriendo, y eso todo, yo terminé corriendo por él por invitación de él, porque ese era Miguel Uribe. Miguel siempre te invitaba, Miguel siempre te incluía, Miguel siempre te llevaba a su casa, Miguel siempre te presentaba a tu familia, te metía en sus actividades, porque pues esa era la apertura que siempre tenía Miguel con toda la gente que conocía en política. Sí, era un tipo de unas maneras particulares, era un tipo cercano, era un tipo cálido, era un tipo amoroso. Era un buen amigo de sus amigos, Miguel. Daniel, pues tiene usted una bandera para luchar. Le mando un abrazo y mucha suerte. No, a todos ustedes y a todo el país, muchas gracias por la solidaridad. Daniel Briceño es concejal de Bogotá. La noticia extraordinaria es la muerte de Miguel Uribe esta madrugada. Está escribiendo el ministro de Salud, el ministro Guillermo Jaramillo, comillas, lo leo. Quienes hemos vivido la violencia política desde nuestra propia infancia no podemos más que lamentar y rechazar el homicidio del senador y candidato Miguel Uribe Turbay. A su familia, amigos, seguidores, nuestro más sentido pésame. El presidente Petro María Camila todavía no ha despertado, todavía no dice absolutamente nada. El ministro de Justicia también, el Ministerio de Justicia también está publicando a esta hora un mensaje hablando del gobierno del presidente Gustavo Petro, que dice lo siguiente: realmente es una cascada de voces lamentando el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Dice el Ministerio de Justicia lo siguiente: con profundo pesar, el Ministerio de Justicia y del Derecho expresa sus condolencias por el fallecimiento, asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Acompañamos a su esposa, a su hermana, a su hijo, así como a toda su familia, equipos de trabajo, grupo político, amigos y simpatizantes, con la esperanza de que su sueño de ver una Colombia mejor se haga realidad. El último mensaje del presidente Petro fue hace 11 horas, Néstor. Desde hace 11 horas no hace ningún pronunciamiento. Acuérdese que el último mensaje había sido ese mensaje raro, críptico, alrededor de la supuesta utilización que decía él de la salud del senador Miguel Uribe Turbay. Hay mensaje del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio desde Washington. Juan Camilo. Néstor, acaba de publicarlo el secretario de Estado Marco Rubio. Escribe: con profunda tristeza nos enteramos de la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia
para los responsables. Es lo que escribe el jefe de la diplomacia estadounidense esta hora. Recordemos que ya el pasado 7 de junio, cuando se produjo ese atentado en contra de la vida de Miguel Uribe Turbay, también había expresado solidaridad con su familia y rechazo a ese intento de asesinato. Entonces es el pronunciamiento desde su cuenta institucional del secretario de Estado Marco Rubio, quien conocía muy bien a Miguel Uribe y a su familia, Néstor. Sí, y hay mensaje de Cayetana Álvarez del Toledo desde Madrid, España. Esta es doña Cayetana Álvarez, una de las voces más escuchadas en la política en España, del PP, de la derecha española. También conocía el caso, también cercana a la oposición en Colombia. En Madrid, Enrique Rodríguez. Sí, buenos días, Néstor. Es uno de los principales mensajes hablando de Miguel Uribe Turbay, dice: inteligente, íntegro, valiente, tenaz, que plantó cara a la izquierda y al crimen organizado y defendió la libertad para Venezuela, luchó por una Colombia segura y democrática y fue asesinado. Descanse en paz, admirado Miguel Uribe. Mi abrazo más fuerte para su familia y para todos los demócratas colombianos. También se acaba de pronunciar el alcalde de Madrid, que es José Luis Martínez Almeida. Redifunde un mensaje del periódico El Mundo, ni que decir tiene que todos los medios de comunicación aquí en España han sacado alertas a este propósito, pero dice José Luis Martínez Almeida, también popular, alcalde de la capital de España, dice: valiente y comprometido con la libertad, Miguel Uribe Turbay dedicó su vida por una Colombia segura, democrática y en paz y fue asesinada por ello. Desde Madrid enviamos nuestras condolencias a su familia y a todos los colombianos que defienden la democracia. Descanse en paz. Por el momento ni el presidente del gobierno, ni el jefe de la diplomacia española, José Manuel Álvarez, ni el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se han pronunciado a través de sus redes sociales sobre este asesinato que venimos contando desde primera hora de la madrugada, Néstor. Las 5 de la mañana, 56 minutos. Está escribiendo el alcalde Galán: se me ocurre, Felipe, buenos días, que no hay dos familias más marcadas por la violencia política en Colombia que la familia Galán y la familia Turbay. Sin lugar a dudas, Néstor. Realmente, como decía usted muy temprano, es un amanecer muy triste para Colombia. Pues quienes conocimos a Miguel y quienes no lo conocieron también. Es un día muy triste para Colombia. Realmente es muy poco lo que uno puede decir, ¿sabe? Escribe el alcalde Galán lo siguiente: Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte. A pesar de su propia tragedia, Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado. Su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país. No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia. Tiene razón el alcalde Galán. ¿Cuántas veces vamos a escribir lo mismo, Néstor? Pues cuantas sea necesario, Héctor. Cuantas sea necesario. Néstor, porque sí. Es que me parece tan impresionante la muerte de Miguel, que era un hombre muy joven, pero además con una fuerza y con unas ganas de vivir increíbles, y con ilusiones y con ambiciones. Y esto mismo que estamos diciendo hoy a propósito de la muerte de Miguel, lo dijimos, bueno, cuando mataron al papá del alcalde hoy, hace 36 años, y lo llevamos repitiendo, y francamente yo no sé si es que este país no tiene salida. Pues yo al contrario, Héctor, quiero pensar que sí, que tenemos salida y que este es el primero y el único atentado, el único crimen político en Colombia. Está comenzando una campaña de la peor manera.